Bueno, aquí estamos en el podcast con el título nuevo una sesión nueva que estamos sacando, y es Pregúntale al Pastor. Y aquí vamos a empezar, ¿verdad? Presentando al pastor. Así que se puede presentar, pastor. El Señor le bendiga de una manera especial. Dios le guarde. Su amigo y hermano, el obispo Robinson Rosario. Para mí es un honor estar en este momento compartiendo con ustedes. Tenemos un tema bueno y el tema tiene que ver con la restauración. Lo que en muchas iglesias se supone que esté pasando, que cuando llegan almas de la calle hacia la iglesia, de su vida pasada, llegan a la iglesia y necesitan ser restauradas. Y el pastor aquí va a hablar de la forma desde que llegan y de la forma como empiezan a ser restauradas. Así que, pastor, ese es el temita. ¿Qué usted cree? ¿Será de edificación? La restauración espiritual debe de ser una de las bases más fundamentales de un creyente que quiere avanzar en el desarrollo espiritual. Por ejemplo, restaurarse espiritualmente conlleva una serie de procesos y una serie de dedicación, porque la restauración tiene mucho que ver con la dedicación, con tu tiempo, con organizar tu vida, porque hay mucha gente que quieren restaurarse espiritualmente, pero no crean una estructura para la restauración. Y me gustaría, antes de empezar, mi estimado Javi, tener la lectura en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, donde dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de los deberes cristianos. Una de las principales cosas que deben de saber ustedes que están procurando o que quieren ser restaurados espiritualmente es que ustedes tienen deberes y compromisos dentro de los caminos del Señor. Y esos deberes y esos compromisos tienen mucho que ver con el conocimiento que yo tengo. Y en el capítulo 12 del libro de Romanos, recordándole que el apóstol Pablo es el escritor del libro de Romanos. Romanos es una carta general, una carta doctrinal. Habla de doctrina, de exposiciones y de pasos que debemos de dar para tener una vida agradable delante de Dios. Y en el capítulo 12 él habla de los deberes del cristiano. Dentro de ellos dice: así pues, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El apóstol hace un llamado. Debemos de presentar vuestro cuerpo en sacrificio. Lo primero es que no hay una restauración si no hay un sacrificio, si no hay una disposición del alma, una disposición del corazón, un interés en yo querer hacer cambio en mi vida. Y esto cuesta. Hay muchas personas que quieren hacer cambio en su vida, pero no quieren hacer sacrificios. Los cambios están unidos a los sacrificios, porque los sacrificios es una demostración de la disposición del alma. Cuando yo hago cambio, yo estoy demostrando primero mi disposición y segundo, mi integración para hacer las modificaciones que quiero hacer. Entonces, las modificaciones se toman su tiempo y todas ellas tienen un sacrificio. Por ejemplo, él dice: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero hace una serie de insinuaciones. Dentro de ellos dice: santo y agradable a Dios, y que sea vuestro culto racional. Primero habla de sacrificio. Si hablamos de sacrificio, estamos hablando de cosas que pesan, que duelen, que son difíciles, que no son fáciles de hacer. El sacrificio tiene mucho que ver con dolor, porque óigale su nombre, se está sacrificando. Pero está diciendo que esos sacrificios tengan un tipo de estilo. Por ejemplo, en el estilo que habla es que sean santos. ¿Por qué dice santo? Porque hay gente que se sacrifica y no tiene santidad. Por ejemplo, ¿de qué te vale a ti estar ayunando y estar criticando a un hermano? Ese sacrificio no tiene ningún tipo de valor. O si no, ayunando, el muchacho, la muchacha está ayunando, está orando, está intercediendo de manera constante, pero es rebelde.
es altanero, es prepotente, es soberbio, es iracundo. Entonces, cuando él habla de que haga sacrificio, pero comience a corregir estas malas costumbres y esta forma de ser de manera incorrecta para que los sacrificios puedan llegar a Dios, tienen que ser santos. O sea que yo puedo, cuando hablamos de sacrificio, es que yo puedo entrar en el sacrificio me voy a poner en ayuno, pero todavía sigo con las mismas cosas sin dejarlas, pero estoy en ayuno. Entonces no estoy haciendo un sacrificio completo, porque estoy haciendo un sacrificio, pero la santidad va de la mano. O sea, que si no hay una santidad de obtenerte de esas cosas que tú hacías, de nada te vale el sacrificio. El sacrificio tiene que ser santo. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que las personas que se están esforzando para hacer cambio en su vida tienen que también entender que en medio del proceso debe haber un nivel de apartamiento, de santidad, amén, de intimidad, de ser selectivo. Por ejemplo, yo voy a ayunar. Yo lamentablemente, se puede ayunar trabajando, se puede ayunar haciendo un montón de cosas. Es verdad que se puede hacer, pero mientras más tranquilo, solo, apartado, es mucho mejor, porque te evita de tener roces y también de tener contrariedad que quieran dañar esa santidad que debe de brotar en ti cuando tú estás sacrificándote. Entonces, él dice sacrificio vivo. Cuando dice vivo, está diciendo que duela, que se sienta, que tu cuerpo le pese. Porque imagínate un ayuno de 6 de la mañana a 12 del día y tú nítido, ¿no? Vamos a hacer un ayuno hasta las 6 de la tarde o vamos a hacerlo por 2 días corridos. Que se sienta que tú estás ayunando. Entonces hay mucha gente que no logran cambios inmediatos porque los sacrificios no son vivos ni tampoco son santos, sino siempre que hay una dificultad por el medio, un problema. Y cuando usted se va a separar para hacer cambio en su vida, usted tiene que entender que hay que alejarse determinantemente de muchas cosas. Por eso es que se necesita que cuando tú entres este tipo de esto, de ayunos y sacrificios, siempre estar de la mano del pastor. Por eso es que cuando entras nuevo, es bueno que tú le comuniques a tu pastor de qué manera tú lo puedes hacer para que tu vida sea restaurada. Y es que entre el papel del pastor. Totalmente, totalmente. Bueno, una gente que llega nueva a la iglesia tiene que entender que necesita ser guiado, instruido. Tú no puedes pretender que tú llegues a la iglesia y ya tú vas a saber todo lo que se hace en la iglesia. Y ese es el mayor problema de este tiempo, que hay gente que llega a la iglesia, se compran una Biblia y comienzan a crear sus propios formatos y proyectos. Y de ahí mismo han salido muchísimas instituciones y hay un montón de concilios que se han levantado porque han llegado gente habilidosa y que tienen un poquito de entendimiento desarrollado y han creado sus propios proyectos, que yo lo aplaudo desde un punto de vista, pero hay otros que no han tenido cobertura y la cobertura es primordial en todos los ministerios y en todos los proyectos. Usted tiene que tener una cobertura, usted tiene que tener a alguien que lo instruya, pero que lo instruya conforme a lo que dice la verdad y no a sus criterios personalizados o a las ideas que usted tiene o a las cosas que usted interpreta. Porque ese es el mayor problema, que hay interpretación privada muchas veces de los principios bíblicos y por eso es que la gente se malforma y vienen con la serie de problemas de que ellos son lo que saben, que ellos tienen el entendimiento y lamentablemente la Biblia es bien específica en cuanto a la dirección, a la corrección, a la formación y a la instrucción. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, trata de mantenerte bajo la cobertura de quienes te están instruyendo y de hacer todo lo que se te ha dicho de la manera como se te ha dicho. No te salga del alineamiento. Y cuando el apóstol Pablo hace esa observación, yo puedo entender como pastor que él le estaba diciendo a Timoteo, cuídate mucho de tu ego, cuídate mucho de tus conocimientos, cuídate mucho de tus capacidades, cuídate mucho de lo que tú entiendes que es correcto conforme a la visión que tú tienes. ¿Me estás entendiendo? Sí, amén, amén. Entonces, primero, disponibilidad. Primero tiene que haber un sacrificio. Segundo, que el sacrificio sea santo.
y que sea agradable a Dios. Y otra de las cosas también que dice el apóstol Pablo es que sea vuestro culto racional. Cuando habla de vuestro culto racional, es que sea algo que sea de manera constante, porque usted no va a poder restaurarse espiritualmente ayunando hoy y a los 3 meses otra vez, orando hoy y después a los 6 días volver a orar. Tiene que ser un asunto constante, un culto racional, constante. Crear hábitos. Hábitos constantes. Entonces después dice en el verso 2 del capítulo 12, no conforméis este siglo, sino transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento. Aquí el apóstol Pablo hace una observación bien clara. No se conforme a este siglo. Cuando el apóstol Pablo dice no conforme a este siglo, el apóstol Pablo está diciendo, ténganse cuidado de las cosas que están afuera, que puede hacer que muchas de ellas le llamen a la atención y le gusten, pero ustedes son diferentes, no pueden estar alineados a la visión de lo que hay en el mundo. El mundo es todo aquello que te arrastra a hacer lo incorrecto. El mundo tiene un sistema, el mundo tiene un estilo de vida. Ahora el apóstol Pablo dice, no conforméis al mundo, sino transforme su entendimiento conforme a lo que dice la palabra. Ustedes tienen un entendimiento cada día más, mientras más usted conoce, su entendimiento va a ser más alineado a lo que dice Dios. Por eso es que también dice sobre de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora bien, continuamos hablando. Primero, sacrificio. Segundo, que sea agradable. Tercero, que sea un culto racional para que haya una transformación constante. Cuarto, no conforme este mundo. Usted quiere tener una renovación, usted tiene que cambiarse el formato. Hay un formato en el mundo. Por ejemplo, yo he visto mucha gente que quieren que Dios los restaure y ellos tienen como el mismo tigueraje. ¿Me entendiste? Y como la misma como sagacidad. Espérese, usted es nueva criatura, usted tiene que hacer cambios. Usted no puede tener ese tigueraje y esa forma y esa mala costumbre y esos lenguajes también barriales. ¿Me entiendes? Unos lenguajes bien pulcro, muy bajo, ¿me entendiste? Donde hay gente que te habla malas palabras y te hablan porque tú le ves como el barrio en la boca. No, amigo, usted es nueva criatura. Tiene que reformarte. Tiene que hacer cambios lingüísticos y transformar su lenguaje. Y esa transformación debe mucho que ver con la disposición del alma. Siempre lo he dicho. Entonces él dice, no conforme a este mundo, transforme su entendimiento, estudie, escudriñe, investigue para que su entendimiento sea un poco más adaptado a los principios de Dios. Hay mucha gente que quieren crecer, pero no quieren estudiar, no quieren escudriñar. Y escudriñar y estudiar es una base sólida de un ministerio. El que no viene los miércoles aquí a la iglesia, lamentablemente no va a poder desarrollarse en el conocimiento, aunque los cultos de los viernes, los domingos, esos de avivamientos son buenísimos, pero la esencia de una gente que tiene ministerio y que tiene proyecto en Dios, que quiere desarrollarlo, está en la educación. Entonces es importante que usted venga a educarse y que usted venga a prepararse. Entonces ahí usted va a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y cuando usted conozca la voluntad de Dios, usted va a entender que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Por eso es que la Biblia dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que nos dan testimonio de mí. Exacto. La Biblia da una ordenanza. Ahora bien, mira, la disposición que debe de tener el individuo tiene mucho que ver con el interés. El interés. Yo conozco mucha gente que quieren crecer en los caminos de Dios, pero como de una forma, eso es como un evangelista que yo conocí allá en Santo Domingo, que por cierto, él partió con el Señor. No sé si ya cuando él murió estando en la iglesia o no sé si se había descarriado, estaba desconectado, yo no sé. Yo lo que sé es que él partió con el Señor. Y yo siempre tenía un problema con él, y es que él me decía, tengo campaña esta semana, voy a ayunar. Él cuando tenía campaña era extremadamente dedicado a la oración, al ayuno y a la vigilia, pero cuando no había campaña, o sea, eso no le importaba ayunar ni le importaba orar. Entonces, me acuerdo mucho de él porque en verdad él tenía mucho talento y Dios lo usaba impresionante, pero él nada más buscaba a Dios cuando tenía que ministrar. Entonces, eso es un error. Eso es un error. Aquí la búsqueda tiene que ser constante. Que usted no busque a Dios
con el objetivo de usted poder desarrollarse y no preocupándose más por su salvación, porque también eso es otro problema. La salvación debe de ser la prioridad, más que los ministerios, más que usted desarrollar su talento, más que usted sea una persona que quiera desarrollarse en la iglesia. Que yo, te digo la verdad, yo amo a la gente que quieren desarrollarse. Me gusta mucho que la gente ame el crecer, el desarrollarse. Yo como pastor que creo fielmente en los talentos, que creo en la gente que tienen talento para desarrollarse. Yo creo en el desarrollo. Ahora bien, el desarrollo es bueno, pero más importante es la salvación. Y hay mucha gente que tiene muchos ministerios que lamentablemente se van a perder, porque el ministerio no tiene que ver nada con la salvación. No se preocupan por su salvación. Y la salvación tiene que ser primordial. Entonces, por eso la restauración debe de ser un asunto ya de prioridad en la vida del creyente. Porque es que tu salvación depende de tu nivel espiritual, de cómo tú estés consagrado, de cómo está tu búsqueda. Porque lamentablemente hay mucha gente que están en los caminos de Dios, pero no están con Dios. Ahora, ya hablamos de cómo el siervo que llega, la disponibilidad, qué es lo que tiene que hacer, que se ayunar, que si leer la Biblia, que todo esto. Ahora, ya él empezó. Ahora vamos te voy a tirar una pregunta ahí, esa capciosa, que las que yo tiro. Ahora, el ministro que lo va a restaurar tiene que estar, tiene que tener un conocimiento o haber estudiado por lo menos alguna psicología o algo que le enseñe al joven que vaya a entrar sobre lo que es la restauración, porque hay muchas iglesias que aparentan que están restaurando, pero no lo están haciendo, ¿sabes? Y ahí empieza por el líder. ¿Cómo el líder se ha instruido, hablando escatológicamente, teológicamente, para poder ayudar a este joven que viene entrando? Porque es bien necesario, como usted lo tocó el punto, de que tenemos nosotros que estudiar para poder ayudar a estas vidas. ¿Tiene que haber un tipo de estudio, pastor? Obligatoriamente, tiene que tener un conocimiento pleno de la salvación. Mira, te voy a decir la verdad, un neófito nunca va a ayudar a una gente a restaurarse. Y es lamentablemente que tenemos pastores que son neófitos. Tenemos iglesias que quienes están al frente son neófitos. Y eso no es una crítica ni una persecución, es una realidad. Y la gente el pastor que sabe que es neófito no puede sentirse mal. Usted tiene la oportunidad de crecer, desarrollarse y comenzar a escudriñar. Pero yo creo que una iglesia donde el pastor está a falta de entendimiento es una iglesia que hay posibilidad que a la gente se le haga difícil restaurado, porque no va a encontrar una palabra que rompa los esquemas que ellos vienen y las estructuras que ellos tienen. Entonces, es penoso cuando tú vas a una iglesia que el pastor solamente te habla de cosas que son naturales o universales. Por ejemplo, hay pastores e iglesias que te predican lo mismo. Son mensajes universales que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo lo entiende. Por ejemplo, que hay que arrepentirse, que hay que cambiar, que hay que Sodoma y Gomorra, que, ¿me entiendes? Que el arca de Noé, que lo mismo de diferente forma. Cosas universales que son buenas porque hasta Dios a cada que le da conforme a la estatura de su entendimiento, obviamente. Pero no es lo mismo cuando tú llegas a una iglesia que tú tienes un pastor que te conoce todo lo que tiene que ver con lo teológico, porque te va a hablar con un lenguaje más entendible, más aceptable. ¿Me entiendes? Conoce lo que es la confrontación, la restauración, y el conocimiento teológico es más abundante. Cuando es así, entonces tú estás en una mano que te va a dar las instrucciones correctas. ¿Entendiste? Pero también, no tan solamente el conocimiento, debe de haber un corazón consagrado de quien invita a otro a consagrarse. ¿Te escuchaste? Porque tú no me puedes decir a mí de que, no, que vamos a restaurarlo y yo soy un demonio. Un liderazgo con ese tipo de conducta no va a provocar una transformación en el liderazgo. Por ejemplo, pastores que te hablan de la marihuana. Por ejemplo, aquí en Massachusetts la marihuana es legal. En Nueva York también. En Connecticut no todavía. Yo creo que ya lo hicieron legal, ¿no verdad? En Connecticut también es legal. En todo New England casi es legal la marihuana. Ahora bien, hay pastores que te consumen marihuana. Y si te llega un muchacho allí a la iglesia con el problema de la marihuana, ¿qué ejemplo
tú le vas a dar si él te está viendo a ti fumando marihuana? Eso es como la mentira, la envidia, el celo. Hay muchísimas cosas que la gente lo observan que son visibles. Cuando una gente tiene esta falta de madurez, el que está falta de madurez tiene muchas reacciones, reacciona rápido, es una persona que no piensa antes de hablar. Entonces el liderazgo tiene que estar bien preparado. Quienes desean restaurar a la gente tienen que prepararse y tienen que estar sanos ellos. Y tienen que estar involucrados ellos en las cosas de Dios. Sanidad interior. Porque imagínate un liderazgo enfermo y un liderazgo de gente que lamentablemente esté, como digo yo, más seco que un rabo de yuca. Imagínate, ¿dónde vamos a llegar? Si lo que están soltando en el altar son cosas que no edifican en nada. Una de las cosas que yo he visto desde que yo me estoy congregando es que cuando uno de los temas que usted tocó, incluso lo tengo hasta grabado, es sobre la sanidad interior. Y cuando usted tocó ese estudio, para mí, para Javier Rodríguez, para siervo Javier Rodríguez, para mí cambió. Puede tirar un par de esto, de lo que es sanidad interior, ya que tocó el tema de lo que si uno por dentro no está sano, ¿cómo va a sanar a otro? Mira, la sanidad interior tiene mucho que ver con el pasado de la gente. Hay mucha gente que han tenido un pasado traumático. Primero, porque tal vez fueron rechazados o porque no recibieron lo que ellos esperaban de sus padres, de sus familiares, una pareja tóxica, un matrimonio tóxico. Y a veces esa gente llega a la iglesia y quieren escalar en el ministerio, pero por dentro, cada vez que tienen la oportunidad de pensar en su pasado, sienten una tristeza y se sienten afligidos. Y también tenemos muchísima gente que tiene la habilidad de tapar bien eso. Sí, conocemos muchísima gente que tiene la habilidad de taparlo. Ministerios que lo hacen. Sí, con ministros que tienen la habilidad de tapar el fracaso matrimonial que tuvieron, el problema de su papá, el rechazo. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que tiene muchísimos ministerios que han crecido muchísimo, que antes eran, ¿cómo es que se llama? Lo que viven en la calle. Sí, que homeless. Homeless. Y ellos han sido restaurados, pero sin embargo, Dios lo ha bendecido, tienen dinero, tienen ministerio, tienen de todo, pero sin embargo, ellos no han sanado esa etapa. ¿Y por qué tú lo dices? Bueno, ¿por qué? Porque cuando consiguieron dinero, pisotean a los demás. Y eso tiene mucho que ver con el pasado de ellos. Porque si tú viviste como homeless o tú viviste como alguien en la calle, oye, tu deseo es que todo el que tenga ese mismo problema, tú ayudarlo a salir de ese problema. Porque por algo Dios te permitió que tú vivieras por esa etapa, no que maltrate y era el que está pasando por esa etapa. Entonces, la restauración emocional tiene mucho que ver con lo que tú reflejas después que tú estás restaurado. Entonces, hay mucha gente que te pintan que están restaurados, pero su imposición, su maltrato hacia los demás, ¿me entiendes? Porque hay una serie de abusadores de la gracia. Son abusadores de la gracia. ¿Por qué? Porque usan la gracia para pisotear y para dañar y para querer como quebrantar y neutralizar el llamado de la gente. Donde lamentablemente en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar a los discípulos, ni siquiera a Cristo, ¿me entiende? Neutralizando el llamado de la gente por un defecto, por un error, por una mala decisión, por una mala conducta, por una debilidad. Porque hasta las debilidades son parte de nuestra vida y el Señor manda que nos gloriemos por ella. Hay muchísimas cosas y hay unas también que es parte también de la restauración. Javier, ¿por qué tú estás tocando estos puntos? Porque es necesario tocarlo, porque el pastor está sumamente, pues, es maestro en estas áreas y a mí me las ha enseñado. Otra cosa que los ministerios también están restaurados también es la familia. Hábleme de la consejería familiar. Bueno, mira, por ejemplo... Que eso es parte de la restauración. Para haber una restauración en un hogar, tiene que haber un espíritu de humildad. La humildad tiene que... y la sinceridad y la honestidad. ¿Entendiste? A veces no hay matrimonio, ni hay hogares que son restaurados porque no hay humildad. Porque son muy prepotentes los dos. Porque uno siempre tiene la razón y el otro no. Porque todo el mundo para él está equivocado y él es que siempre tiene las cosas como es. Y hay que ser lo suficiente humilde para aceptar que uno se equivocó. Para uno decir, perdónenme, lo hice mal. Eso duele mucho.
y eso suena poco, eso se ve poco. Por eso hay muchos matrimonios que hoy en día están arruinados, porque ustedes ven un hombre allí todo pavo real, y yo soy yo, que la mujer está equivocada, que yo no sé por qué esto, pero también hay muchas mujeres que ellas se creen que son todo, que ellas son la más santa, la más humilde. Y aquí todo el mundo tiene cola que le pise. Entonces, para tú entender ese tipo de lenguaje, tú tienes que ser humilde. Porque yo, aunque tenga los años que tenga en el ministerio, que ya voy para 20 años pastoreando, no es suficiente, ¿entendiste? Lo que yo he vivido para yo sentirme superior a los demás. Aún yo teniendo todo lo que tengo, me equivoco muchas veces y hago muchas cosas que no tengo que hacer y me expreso de una forma que no tengo que expresarme y a veces actúo de una manera que no debo de actuar. Y eso no quiere decir que yo no sea un siervo de Dios, que no tenga una experiencia o que no tenga toda mi vida en el ministerio. Sí tengo toda mi vida en el ministerio, pero nunca he dejado de ser humano. Amén. No he dejado de ser humano, soy humano todavía. Y mientras sea humano, estaré luchando con los deseos de la carne, estaré luchando con los apetitos del enemigo y con las cosas que a nosotros nos gustan y con esas enviaciones del enemigo para que de dañar el propósito de Dios en mi vida. Amén. ¿Entienden? Entonces yo creo que hoy hemos hablado de muchísimos puntos acerca de la restauración. En el próximo tema que vamos a tener, yo quisiera también seguir continuando hablando, pero ya desde otro punto de vista. Así que nosotros te invitamos para que te unas a este nuevo proyecto. Será de mucha bendición y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con tu vida, con lo que el ministro Javier, el siervo de Dios, y su amigo el obispo Robinson Rosario estaremos compartiendo. Gracias, pastor, por sacar de su tiempo y por ser parte de esta nueva sección de mi podcast. Haciéndole preguntas al pastor. Y de verdad, muchas gracias. Y yo sé que el segundo vamos a tener un poquito más de escenas y todo, porque este es el primer capítulo. Y ya usted después sabe de que mucho tiempo. No es fácil. Estamos organizando, estamos poniendo todas las cosas en su lugar y creemos que será una experiencia muy linda y que este camino va a ser un proyecto de mucha bendición. Y yo sé que hay gente que se van a unir a este canal y que van a suscribirse, que le van a dar me gusta, que van a compartir esta transmisión, porque yo sé que lo que hemos hablado ha sido para edificarte a ti, para restaurarte a ti, para darte las herramientas de empoderarte y de usar el poder y la autoridad que Dios te ha delegado como ministro y ministra Pastor, del ¿usted cree Señor. si termina con una oración al público, verdad? Es Para muy impartir efectivo. esa oración. Aquellos que prestaron atención y escucharon con mucho amor lo que nosotros hemos preparado para ustedes, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo delante de tu presencia, pidiéndote por todos aquellos que van a escuchar este podcast. Bendícelo, restáuralo, fortalécelo, levántalo. Haz de ello un instrumento útil para gloria de tu nombre. Sánale si tiene alguna dificultad, si tiene algún problema. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas misericordia, que tú puedas traer un despertar para que el avance, la gracia, la justicia y la benevolencia de Dios se manifestan en su vida. Perdona a cada uno de aquellos que van a escuchar este proyecto. Restáuralo, cámbialo, llénalo de tu gloria y empodéralo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.